Aquella tarde de finales de septiembre, mientras regaba mis hortensias en el pequeño patio de mi piso en Soria, escuché sonar el teléfono con ese timbre antiguo que siempre me recuerda a mi madre. Papá, ya hemos vendido tu piso y tu coche. Mañana nos mudamos. Era la voz de mi hijo Javier, pronunciada con la misma tranquilidad con la que uno anuncia que va a por una barra de pan. Me llamo Julián, tengo 70 años y enviudé hace 11. Lo que mi hijo todavía no entiende es que, en mi vida y en mi casa, la última palabra siempre la he dado yo. El sol del atardecer se reflejaba en las macetas del alféizar, iluminando las hortensias que mi difunta esposa, Elena, adoraba. El aroma húmedo de la tierra se mezclaba con el de la dama de noche que trepa por la pared del patio. Un olor que para mí siempre ha sido sinónimo de hogar. Sujetaba la manguera con una mano y el teléfono con la otra. El agua seguía corriendo, formando un pequeño charco bajo mis zapatillas, pero yo me quedé inmóvil. Cada frase de Javier era como un mazazo directo al pecho, pero un hombre de mi edad aprende a no mostrar flaqueza, ni siquiera ante su propio hijo. Mi vida entera está anclada a este lugar. Este piso no lo levantamos con ladrillos, sino con esfuerzo, ilusión y paciencia. Recuerdo cuando Elena y yo lo compramos. Muchos decían que la zona estaba demasiado lejos del centro, que no merecía la pena. Aquí crecerá nuestra familia, Julián, me dijo ella con aquella sonrisa que siempre le iluminaba los ojos. Y así fue. Aquí criamos a Javier. Cada marca en el marco de la puerta es un recuerdo de su infancia. Cada mancha en la pared, una travesura. Cada rincón, un eco de risas y de alguna lágrima que el tiempo terminó borrando. Desde que Elena murió, he llevado mi vida con serenidad, aunque no sin esfuerzo. Me levanto temprano, preparo mi café con un poco de canela y dedico la mañana a mis plantas, que jamás me juzgan ni me exigen más de lo que puedo dar. Por las tardes me siento junto a la ventana, charlo con don Bernardo, el librero, o con doña Milagros, que siempre tiene algún chisme del vecindario. Mi coche, un Seat blanco al que Elena tenía un cariño especial, era mi independencia. Me llevaba al mercado, al cementerio, o a visitar a alguna amistad. Pero desde que Javier se casó con Patricia, las cosas fueron cambiando. Lo que antes eran visitas semanales, se volvió quincenal, luego mensajes breves. «Estamos muy ocupados, papá», repetían, y yo, sin sospecharlo, estaba a punto de enfrentar el golpe más duro de mi vida. Patricia siempre ha sido de esas personas que miden el valor de los demás por la cifra que aparece en la cuenta bancaria. Desde el primer día, miró este piso con un desdén que nunca escondió, como si fuera un trasto antiguo que nadie en su sano juicio querría mantener. ¿No ha pensado en vender, suegro? Un apartamento nuevo, más moderno, le vendría mejor a su edad, decía mientras recorría el salón con esos ojos que parecían tasar cada mueble. Cada vez que veía sus manos pulcras tocando los muebles de madera que mi difunta Elena y yo restauramos con tanto esfuerzo, me hervía la sangre. Aún así, siempre respondía con una sonrisa tranquila. «Estoy muy a gusto aquí, hija. Las raíces, como los viejos, no se arrancan así como así». Pero parece que mi hijo no heredó esa sabiduría. «Papá, ¿sigues ahí?», insistió Javier, con esa impaciencia que nunca había tenido cuando era niño. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma de mis hortensias, intentando aferrarme a la calma que siempre me daban. Fingí un poco. «Creo que se ha cortado la llamada, hijo. ¿Qué decías?». Quería escucharlo otra vez. Quería confirmar que realmente estaba dispuesto a repetir semejante barbaridad. Y lo repitió. «Que ya hemos vendido el piso y tu coche. Patricia encontró un comprador que ha pagado un buen dinero. Mañana viene la mudanza a recoger tus cosas. Te vienes con nosotros.
Te vamos a habilitar un cuartito en la parte de atrás. Un cuartito en la parte de atrás. Así, sin más. Como si yo fuera un mueble viejo que aún da pena tirar. Sentí un frío profundo, un golpe helado que nada tenía que ver con el agua que mojaba mis zapatillas. La traición, cuando llega de los tuyos, es como un hielo que quema por dentro. Me imaginé a Javier firmando papeles, recibiendo dinero, tomando decisiones sobre mi vida y mi historia sin siquiera mirarme a los ojos. Y a Patricia, a su lado, con esa sonrisa satisfecha que siempre pone cuando cree que ha ganado. La imaginé entrando en mi patio, arrancando mis hortensias para poner alguna planta moderna sin alma. «Está bien, hijo», respondí, y mi voz salió tan serena que ni yo mismo la reconocí. A lo largo de los años, uno aprende a guardar las tempestades para el momento justo. Hubo un silencio denso en la línea. Seguramente esperaban gritos, reproches, súplicas. Esperaban a un anciano débil y manipulable. Pero, ¿de verdad estás bien, papá?, preguntó Javier. Y me pareció que, solo por un instante, su voz llevaba una sombra de duda. Quizá incluso algo de culpa. Pero lo que él aún no sabía era que yo ya había empezado a mover mis propias fichas. «Claro que estoy bien», respondí mientras cerraba la llave de la manguera. El agua dejó de correr y el silencio del patio volvió a su calma habitual. Estaba regando mis plantas, pero con tanta prisa mi hijo había olvidado un pequeño detalle. «¿Qué detalle?», preguntó Javier, aunque su voz ya tenía ese filo defensivo que solo sale cuando uno sabe, en el fondo, que ha metido la pata. No me costó imaginar a Patricia a su lado, susurrándole que no se dejara manipular por las mañas de un viejo. Y fue entonces, justo en ese instante, cuando no pude contenerme. Una carcajada profunda, liberadora, nació desde lo más hondo de mi pecho. Me reí como hacía años que no lo hacía. Me reí de la ingenuidad de mi hijo, de la codicia de mi nuera, y de la absurda idea de que podían manejarme como si fuera un muñeco deshilachado. «¿De qué te ríes, papá? ¿Te has vuelto loco?», soltó Javier, visiblemente confundido. «Ay, hijo», dije mientras me secaba una lágrima con el dorso de la mano. «Me río porque la casa que crees haber vendido, no podías venderla. Te aplaudo el esfuerzo, eso sí. Seguro que sudaste con tanto papeleo». Hice una pausa y añadí, con voz firme: «Pero tu madre era una mujer mucho más lista de lo que tú imaginas, y yo aprendí unas cuantas cosas de ella». No esperé su reacción. Colgué el teléfono con toda la serenidad del mundo y lo dejé sobre la mesita de hierro del patio. Levanté la vista y contemplé la fachada del piso. Mi piso. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas y parecía devolverme un guiño cómplice. La rabia que me había desbordado minutos antes comenzó a transformarse en algo distinto. No era furia, era determinación. Se equivocaron conmigo. Pensaron que mis arrugas eran señal de debilidad y mis canas una advertencia de derrota. No sabían que cada arruga es un capítulo vivido y cada cana una victoria silenciosa. Entré en casa. El olor a café recién hecho impregnaba el aire. Todo estaba en su sitio. El retrato de Elena en el aparador, mi jersey a medio tejer sobre el sillón, los libros apilados junto a la lámpara. Aquello no era un simple piso, era mi historia, mi refugio, mi vida. Fui directo al pequeño despacho de Elena, un cuarto que siempre conservé tal y como ella lo dejó. El aroma a papel envejecido y madera de nogal seguía intacto. Abrí el cajón inferior del escritorio, ese que tenía un fondo falso que solo yo conocía. Introduje la mano y saqué una carpeta gruesa de cuero, desgastada por el tiempo. Dentro no había joyas ni dinero. Había algo mucho más poderoso. Documentos. Eso era lo que guardaba aquella carpeta de cuero. El verdadero título de propiedad.
el testamento de Elena y un contrato privado que firmamos hace muchos años con don Rogelio, mi amigo de toda la vida y abogado de confianza. Lo abrí con cuidado, como quien vuelve a leer un capítulo esencial de su propia historia. Aunque conocía cada línea de memoria, volví a repasarlo. La cláusula principal era tan sencilla como brillante. Una obra maestra de previsión que mi Elena ideó para proteger nuestro hogar. Ella siempre tuvo un olfato especial para detectar la codicia dentro de la propia familia. Más vale prevenir que lamentar, Julián, solía decirme. El papel manda y la palabra se la lleva el viento. Mientras releía los documentos, una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa alegre, sino una de esas que nacen de la determinación que da saber que uno tiene las cartas correctas. Javier y Patricia habían abierto la caja de Pandora, pero ignoraban por completo qué era lo que había quedado en el fondo. Yo, mi fuerza, mi dignidad, mi derecho. Ellos creían haber declarado una guerra sencilla, sin imaginar que yo tenía las mejores armas guardadas desde hacía décadas. Mañana no iba a venir ninguna mudanza. Mañana, en cambio, sería el día en que mi hijo aprendería la lección más dura de su vida. Javier pensaba que había vendido una casa, pero lo único que vendió fue la confianza que yo tenía en él. Y esa, a diferencia de una pared o un tejado, no se recupera nunca. El silencio en el despacho de Elena era denso, casi sagrado. La única luz provenía de la lámpara verde del escritorio, que bañaba los papeles en un brillo cálido y suave. Afuera, la noche ya había caído sobre Soria. Escuché el ladrido lejano de un perro y el murmullo apagado de un televisor en algún piso cercano. Pero yo ya no pertenecía a ese ruido cotidiano. En ese momento, mi mundo era esa carpeta y las verdades que custodiaba. El aroma a madera de nogal y papel antiguo me envolvía, y por un instante casi sentía a Elena a mi lado, como si pusiera su mano sobre mi hombro para darme valor. Mis dedos, aún manchados de tierra de haber tocado mis hortensias, rozaron el documento principal. No era un título de propiedad cualquiera. El término clave era usufructo vitalicio, una expresión preciosa en realidad. Significaba que aquella casa era mía en uso, disfrute y vida hasta mi último aliento. En los papeles, Javier aparecía como nudo propietario. Nudo, qué palabra tan ajustada. Tenía las manos atadas, era dueño de las paredes, del tejado, del suelo, pero no del alma de la casa. Y el alma, eso sí, seguía siendo mía. El alma de la casa era mía. Nadie podía vender, alquilar, ni decidir mi salida sin mi firma reconocida ante notario y en pleno uso de mis facultades. Entonces, ¿qué demonios había firmado Javier? ¿Qué artimaña había utilizado para convencer a un comprador? La única explicación era clara: fraude. O había un abogado sin escrúpulos de por medio, o, lo que era aún peor, la soberbia ignorancia de mi propio hijo, creyendo que mi voluntad no valía nada, o que mi firma podía falsificarse sin consecuencias. Por un instante sentí una punzada de lástima. Yo le enseñé a ser recto, a hablar de frente, a respetar lo que no le pertenecía. ¿En qué momento se torció su camino? ¿Fue el dinero? ¿La ambición desmesurada de Patricia? ¿O quizá una mezcla de ambas? Nunca tendría la respuesta exacta, pero aquel atisbo de compasión se desvaneció enseguida, reemplazado por una determinación fría como el acero. Aquello ya no iba de ladrillos ni escrituras, iba de mi dignidad. Me incliné hacia el viejo teléfono negro de disco que Elena guardaba como una reliquia en su despacho. Marcar el número de don Rogelio Domínguez, mi amigo y abogado de confianza, fue casi un acto ceremonial. El tono sonó 2 veces antes de que respondiera con su voz ronca y burlona de siempre.
Habla Rogelio Domínguez, para servirle a usted y al que se deje, dijo. Rogelio, soy Julián, respondí, con un tono firme que resonó en el silencio del despacho. Hombre, Julián, ¿cómo le trata la vida? Hace siglos que no sé de usted. ¿Llama por consejo legal o por el chismorreo semanal? Bromeó. Esta vez por lo primero, y con urgencia, contesté. Le relaté con calma todo lo ocurrido, palabra por palabra, sin omitir detalle. Al otro lado de la línea, el silencio se volvió espeso. Conociéndole, podía imaginarlo quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz, su gesto típico cuando algo le indignaba. Cuando terminé, estalló. Me lleva la buena de Dios. Ese muchacho se ha pasado 3 pueblos. Julián, lo que ha hecho es un delito de fraude. No tiene validez ninguna, ni media. Usted no se preocupe, que este lío lo deshago yo antes de que cante un gallo. Faltaría más que se metieran con el viudo de mi querida amiga Elena. Sentí un calor en el pecho. Su lealtad era un bálsamo en medio del golpe recibido. Gracias, Rogelio. Sabía que podía contar con usted, dije. Guarde esos documentos como oro en paño, Julián. Mañana a primera hora estoy en su casa con todo mi arsenal. Colgué el teléfono con una serenidad nueva. La batalla había comenzado, sí, pero no estaba solo. Esta es nuestra arma secreta, dijo don Rogelio, con la voz ya más templada y estratégica. Y un consejo, Julián. Hágase el que no sabe nada. Sígales el juego. Déjeles avanzar. Mientras más caminen en su propia mentira, más grande será el hoyo en el que caerán. Colgué el teléfono sintiéndome 10 años más joven. Ya no estaba solo en aquella batalla. Pero la noche todavía guardaba una última sorpresa para mí. Cuando fui a guardar los documentos dentro de la carpeta de cuero, mis dedos rozaron algo más al fondo. Era un sobre grueso, amarillento por el paso de los años, con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Elena. El corazón me dio un vuelco. Nunca había visto aquel sobre. Con cuidado rompí el sello. Dentro había varios sobres más pequeños, cada uno rotulado por ella con una precisión que reconocí al instante. El primero decía, «Para mí, Julián, el día que dudes de tu fuerza». Saqué la carta y comencé a leer. Las lágrimas que no derramé cuando mi hijo me traicionó brotaron entonces, no por pena, sino por amor. Elena me hablaba como si estuviera sentada a mi lado, recordándome mi valentía, llamándome el pilar silencioso de la familia, el estratega que siempre sostenía todo sin pedir crédito. «Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño, mi viejo», escribió. «Tú eres más grande que esta casa y que todos los problemas juntos». El segundo sobre decía, «Para el día que necesites un aliado». Dentro encontré una libreta de ahorros de un banco que yo ni siquiera conocía. La abrí y casi me caigo de la silla. Había una cantidad importante ingresada durante años, a escondidas, con paciencia infinita. En la primera página, su letra firme dejaba un mensaje. «Para mi rey. Por si alguna vez sopla un mal viento y necesitas al mejor abogado de España. Úsalo para defender lo nuestro, para defenderte a ti». Era su tesoro de guerra, no para caprichos, sino para batallas que ella, con su intuición de madre, sabía que un día quizá llegarían. El tercer sobre, el último, decía, «Para el día que Javier olvide quién es». Dentro había una carta dirigida a nuestro hijo. Una carta dura, pero escrita con un amor profundo y herido. Le hablaba de honestidad, de trabajo, del peso de un apellido limpio. «Ojalá nunca leas esto, hijo», concluía Elena. «Pero si tu padre te lo entrega, es porque has traicionado lo que te enseñamos». Apreté las cartas y la libreta contra mi pecho. No eran papeles. Eran Elena misma, protegiéndome desde el otro lado, dándome la fuerza que necesitaba para lo que se avecinaba. Ya no era solo el viejo Julián,
el del patio lleno de hortensias. Era el guardián de un legado, el ejecutor silencioso de un plan maestro diseñado por la mujer que más me había querido. Me senté en su sillón de cuero, ese que todavía conservaba la forma de su cuerpo, y dejé que los recuerdos me envolvieran como una manta cálida. Pensé en todas las veces que Javier y Patricia me habían subestimado. Aquellas navidades en las que decidían por mí lo que debía cenar, porque a tu edad esas cosas te sientan mal, papá. O cuando hablaban de mis achaques delante de mí como si fuera sordo. Una vez escuché a Patricia decir por teléfono, riéndose, «A tu padre ya se le va la cabeza». Recordé también la vez que quise cambiar la vieja vitrocerámica y Javier me frenó de inmediato. «No gastes, papá, total. ¿Cuánto te va a durar?» Pequeñas humillaciones, gotas de veneno que yo había dejado pasar por amor, por no crear conflictos. Ellos veían a un anciano frágil, un hombre cuyo mundo se había reducido a su piso y a sus plantas. Una reliquia que había que vigilar de mala gana y, llegado el momento, apartar. No veían al hombre que durante 50 años llevó las cuentas de la casa con la precisión de un contable. No veían al que negoció con proveedores cuando Elena y yo regentamos nuestra pequeña ferretería. No veían al hombre que se quedó solo criando a un hijo mientras su mujer viajaba por trabajo. Habían confundido mi silencio con ignorancia, mi vejez con incapacidad. Y ese error iba a costarles caro. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Eran casi las 10 de la noche. ¿Quién podía ser a aquellas horas? Me asomé por la ventana y el corazón me dio un vuelco. Eran ellos, Javier y Patricia, de pie en el portal, bajo la luz amarillenta, con cara de circunstancias. Respiré hondo, guardé las cartas y la libreta de ahorros en el cajón de doble fondo y fui a abrir. Puse mi mejor expresión de desconcierto. «Javier, Patricia, ¿qué hacéis aquí tan tarde? Pasad, pasad», dije con amabilidad. Entraron con la actitud de quien viene a inspeccionar un territorio que ya considera suyo. Patricia, con su bolso elegante colgado del brazo, paseó la mirada por mi sala con una sonrisita de suficiencia. Javier, en cambio, evitaba mirarme directamente. «Hemos venido a ver si ya has empezado a empaquetar tus cosas», dijo Patricia, con una voz tan dulce que resultaba insultante. «Sabemos que esto es muy duro para ti y queremos ayudarte». Su falsedad llenó la habitación del mismo modo que entra un frío repentino, silencioso, pero cortante. Lo que ellos ignoraban era que aquel piso no era un simple techo, era un campo de batalla. Y yo había llegado preparado. «¿Empaquetar?», repetí con sorpresa fingida. «Ay, hija mía». Con tanta emoción se me fue el santo al cielo. Fui hacia la cocina con toda la calma del mundo. «¿Queréis una infusión de manzanilla para los nervios?» «No, papá, no queremos nada», soltó Javier, perdiendo al instante la paciencia. «¿No entendiste lo que te dije por teléfono? La casa está vendida. Vendida. Mañana vienen a por las cosas. Tienes que decidir qué te llevas y qué se tira». Me giré, sosteniendo mi taza caliente entre las manos, y los miré con una serenidad que los desconcertó por completo. «Entendí perfectamente, hijo. Vendisteis la casa. Qué emprendedores me habéis salido», dije con una sonrisa amable. «Lo único que no tengo claro es cómo lo conseguisteis sin mi firma. ¿O acaso ahora hacéis magia?» Patricia avanzó un paso, con su bolso de marca bien sujeto en el brazo. «Chetú, mire, suegro, hay temas legales que usted no comprende. Javier es el único heredero, y como usted ya no está en condiciones, puede tomar decisiones que son mejores para todos. Lo hacemos por su bien». «¿Por mi bien?», repetí, saboreando cada sílaba. «Qué detalle el vuestro. Y dime, hijo,
¿Ese cuartito del fondo donde me vais a meter tiene espacio para mis rosales? Porque necesitan luz directa, ya sabéis. ¿Y mis hortensias? ¿Dónde las pongo? Sin mis plantas yo me muero. Mi calma estaba empezando a desquiciarlos. Esperaban gritos, lágrimas, drama, y yo les ofrecía preguntas de jardinería. «Deja de hablar de las malditas plantas, papá», rugió Javier, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Esto es serio». «Claro que es serio, hijo», respondí, bajando la voz hasta un susurro helado. «Es tan serio como un fraude». El pánico cruzó por sus ojos un instante, antes de que intentaran cubrirlo con más soberbia. «No sabe lo que dice», bufó Patricia, tirando del brazo de Javier. «Está mayor. Vámonos, cariño. Mañana, con la mudanza, lo entenderá». Los acompañé hasta la puerta. Antes de que salieran, llamé a mi hijo. «Javier», dije clavando la mirada en la suya. Mi voz tenía filo de navaja. «Tu madre siempre decía que uno puede construir una casa con las manos, pero un hogar solo se construye con la verdad. Dormid bien esta noche, porque me temo que a partir de mañana no vais a poder hacerlo». Cerré la puerta antes de que pudieran reaccionar. Apoyé la frente en la madera y sonreí. El plan ya estaba formándose con claridad quirúrgica. Aquello no sería una pelea, sería una partida de ajedrez. Y en su soberbia acababan de dejar a su rey expuesto. Regresé al despacho, pero esta vez no para refugiarme en los recuerdos, sino para planear con claridad lo que vendría. Tomé una hoja en blanco, un lápiz afilado, y me senté frente al escritorio de Elena, como tantas veces la vi hacer cuando resolvía cualquier problema de la ferretería. Mi primer movimiento no sería contra mi hijo ni contra Patricia. Sería hacia su supuesta presa. Tenía que averiguar quiénes eran los compradores y presentarme allí con una sonrisa amable y una bandeja de pastas caseras. Sería mucho más efectivo que cualquier correo con membrete de abogado. «Se equivocó conmigo, Javier», murmuré, imaginando la voz firme de don Rogelio asintiendo a mi lado. «No está tratando con un anciano indefenso. Está tratando con el marido de Elena Márquez. Y nosotros nunca hemos perdido una batalla». La mañana del llamado Día de la Mudanza amaneció fría y silenciosa en Soria. No me desperté con angustia, sino con el aroma del café recién hecho que preparé en la cocina antes de que despuntara el sol. La casa estaba en penumbra, como si aguardara, expectante, la primera jugada de una partida importante. Mientras el café burbujeaba en la cafetera italiana, me acerqué a la ventana. Mis hortensias, cubiertas por el rocío, brillaban como pequeñas joyas, iluminadas por la primera luz del alba. No sentía miedo, sentía determinación, una claridad que no experimentaba desde mis tiempos de ferretero, cuando cada número debía cuadrar sin margen de error. La estrategia que había diseñado la noche anterior, reforzada por las cartas de Elena y por la furia leal de don Rogelio, me daba una armadura de acero. Y el primer paso era tan simple que rozaba lo absurdo. Tras el café y un trozo de bizcocho, marqué el número de casa de mi hijo. Sabía que Patricia contestaría. Siempre filtraba las llamadas como si fuese la recepcionista de un despacho. «Sí», respondió con su tono cortante habitual. «Patricia, hija», dije usando una voz frágil, casi temblorosa, la que ellos interpretaban como despiste. «Qué suerte que contestes. Soy tu suegro». Estoy un poco confundido con todo esto. ¿Ya están llegando los chicos del camión? Escuché su suspiro de impaciencia, tan predecible como el invierno soriano. «Sí, suegro, ya van para allá. Ricardo está con ellos. Solo le pido una cosa. No les cause problemas. Sea cooperativo». «Claro que sí, hija. Claro que sí», respondí, con una docilidad tan falsa como un billete de 3 euros. Pero se me olvidaba un detalle. Los señores que compraron la casa, ¿cómo has dicho que se apellidan?
Quería dejarles un recado por si salgo a la iglesia o a hacer algún mandado, para que no se queden sin llaves. Hubo una pausa. Pude oír cómo consultaba en voz baja con Javier, y el leve temblor en su respiración me confirmó algo. El castillo de mentiras empezaba a tambalearse. Era la carnada perfecta, el anciano despistado, devoto y más preocupado por ir a misa que por perder su casa. Javier tomó el teléfono con impaciencia. «Papá, se apellidan Solís, pero no te preocupes por las llaves. Yo me encargo de todo. Tú solo quédate ahí y no te muevas». «Solís, Solís», repetí como si intentara grabarlo en mi memoria. «Qué apellido tan bonito. Y son de por aquí cerca, ¿no? Para saber a quién dejarle recado», añadí, fingiendo inocencia. Javier, desesperado por colgar, soltó la información sin pensarlo. «Viven en la calle de los Tulipanes, número 42. «Gracias, hijo. Que Dios te bendiga», respondí con mi voz más dulce antes de colgar. Tulipanes, 42. Ya tenía mi objetivo. El primer hilo de la telaraña estaba perfectamente colocado. A las 9 en punto, un camión enorme de mudanzas se detuvo frente a mi portón, rechinando como si arrastrara siglos encima. «Mudanzas el futuro», decía en el lateral, una ironía que me hizo sonreír. De la cabina bajó Javier, con cara de funeral, seguido minutos después por Patricia, que apareció en su coche impecablemente maquillada, vestida como para un bautizo, no para un intento de desalojo. Pero lo que encontraron no era lo que esperaban. No había un anciano derrumbado, ni puertas cerradas a cal y canto. Estaba yo, sentado en mi mecedora del porche, con una jarra de agua de limón bien fría y una bandeja de rosquillas recién hechas sobre la mesita. Llevaba mi camisa de cuadros de los domingos y mi mejor sonrisa. «Buenos días, hijos», los saludé con alegría. «Llegáis justo a tiempo para el calor. ¿Queréis un vasito de agua?». Luego me volví hacia los dos trabajadores de la mudanza, dos hombres robustos que parecían ya agotados sin empezar. «Antes de nada, tomad un vaso. El trabajo es duro», dije. Ellos, sorprendidos y agradecidos, aceptaron al instante. Javier y Patricia se quedaron paralizados. Me miraban como si me hubiese salido un ala en la espalda. El desconcierto en sus caras era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó Javier, acercándose. «¿Por qué estás tan tranquilo?». «¿Y por qué no iba a estarlo, hijo? Hay mucho movimiento hoy. Hay que tomárselo con filosofía», respondí mientras le ofrecía una rosquilla. Él la rechazó de un manotazo. «No estoy para tus tonterías. Empezad a sacar las cosas», ordenó a los trabajadores. «Con cuidado, por favor», añadí con amabilidad. «Sobre todo con el armario de la habitación principal. Era de mi abuela. Y ese retrato de mi difunta Elena, ese lo bajo yo personalmente». Mi cooperación era un veneno lento, una trampa dulce. Los desconcertaba. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Los desarmaba por completo. Ellos esperaban una batalla campal, gritos, lágrimas, quizá incluso alguna llamada a emergencias. Lo que encontraron, en cambio, fue una rendición serena y ordenada que no encajaba con su guión cruel. Patricia no dejaba de mirar su reloj, lanzándole miradas furiosas a mi hijo. ¿Dónde estaba el drama que habían imaginado? ¿La escena que justificaría su abuso? Yo no pensaba regalársela. Mientras ellos daban órdenes, fingiendo autoridad donde no la tenían, entré en casa. Preparé una cesta con mis mejores rosquillas, llené un termo con limonada fresca y salí por la puerta trasera sin que nadie lo notara. Estaban demasiado ocupados desmantelando una vida que creían suya. La calle de los Tulipanes estaba a pocas manzanas. Una zona bonita, llena de casas recientes con jardines cuidados. El número 42 era una vivienda de 2 plantas, pintada de un tono crema cálido. Toqué el timbre y aguardé. Me abrió una mujer joven,
con un niño pequeño agarrado a su pierna y una expresión amable. «Buenos días», dijo, algo sorprendida. «Buenos días, hija», respondí con mi sonrisa más cálida. «Perdona que aparezca sin avisar. Me llamo Julián Martín. Vivo aquí cerca, en el piso del jardín lleno de hortensias azules». Ella asintió, intrigada. «Ustedes son la familia Solís, ¿verdad?». La joven se presentó como Laura. Se sorprendió de que yo lo supiera. «Sí, somos nosotros». «¿Cómo lo sabe?». «Ay, hija, en este barrio las noticias vuelan. Mi hijo me dijo que estabais interesados en mi piso. Y me dio tanta alegría saber que venía una familia joven, que quise daros la bienvenida personalmente. Les he traído unas rosquillas. Son mi especialidad». Laura sonrió y me invitó a pasar. Su esposo, Diego Solís, un hombre joven y de mirada franca, salió a recibirme. Les serví la limonada, les ofrecí las rosquillas y me senté con ellos en el salón como si nos conociéramos de toda la vida. Les hablé del barrio, del parque donde el pequeño podría jugar, de la panadería de la esquina, de la tranquilidad del vecindario. Vi en sus ojos cómo se ilusionaban, no solo con una casa, sino con un hogar. Y entonces, cuando ya me tenía su confianza, cuando me miraban con el afecto que se tiene a un abuelo, di el siguiente paso de mi plan. Suspiré con una tristeza perfectamente estudiada. «Estoy encantado de que queráis ser mis vecinos, aunque me da un coraje terrible que mi hijo Javier os esté haciendo perder el tiempo de esta manera». Los dos se miraron, confundidos. La telaraña empezaba a cerrarse. «¿Cómo dice?», preguntó Diego Solís, incapaz de ocultar su desconcierto. Me llevé una mano al pecho y suspiré con dramatismo medido. «Ay, hijos míos, qué pena me da con vosotros. Veréis, mi hijo es buen hombre, sí, pero a veces, en su afán de ayudarme, se mete en líos. Él piensa que vendiendo mi piso me hace un favor. Dice que ya estoy mayor para vivir solo». Sacudí la cabeza, como si todo fuese un malentendido. «Pero lo que no os contó, porque ni él mismo lo habrá entendido, es que este piso no se puede vender. Es un enredo de papeles que dejó mi difunta Elena. Una cosa legal que se llama... ¿Cómo era? Ah, sí, usufructo vitalicio». Hice una pausa teatral. «Cosas de abogados, ya sabéis. Significa que la casa es mía hasta que yo me muera. Y como podéis comprobar, todavía respiro», dije dándome unas palmadas suaves en el pecho. El color huyó de sus rostros. Laura abrió la boca, pero ninguna palabra salió. «Pero... firmamos papeles», balbuceó Diego. Dimos un adelanto bastante fuerte. «Ay, hijo, imagina qué barbaridad», exclamé, llevándome la mano a la frente. «Ese es el problema. Mi Javier se ha metido en un lío tremendo. Pero tranquilos, mi amigo Rogelio, que es abogado de los buenos, ya está moviendo todo para que os devuelvan cada euro». Me incliné un poco hacia ellos. Solo quería decíroslo en persona. Me daría una vergüenza terrible que gente tan decente como vosotros fuera engañada bueno, por una torpeza de mi hijo. Mi plan era cristalino: victimizarme junto a ellos, convertirles en aliados, no en enemigos, y posicionar a Javier como el único culpable de un error inocente, sin atacarlos a ellos. Fue casi demasiado fácil. Me despedí con cordialidad y regresé caminando tranquilamente hacia mi casa. Desde la esquina vi el camión de mudanzas todavía allí. Los trabajadores forcejeaban con mi sillón grande, el favorito de Elena. Y en mitad del caos estaba Javier, rojo de sol, rabia y nervios, gritándoles que se dieran prisa. Patricia hablaba por el móvil en el porche, presumiblemente presumiendo de su nueva adquisición. Entré en mi patio justo cuando el teléfono de Javier empezó a sonar. Contestó con fastidio, pero su expresión cambió al instante. Primero pálido, luego verde, los ojos como platos.
mandíbula tensa. Diego Solís debía estar gritando al otro lado, exigiendo explicaciones por la estafa. Javier levantó la vista. Sus ojos me buscaron. Yo estaba allí, junto a mis hortensias, podando una hoja seca con mis tijeras de jardinería. Lo miré directamente, sin sonrisa, sin desafío, solo una mirada firme, y en ese instante lo supo. La partida ya no la estaba jugando él, la estaba jugando yo. Javier por fin vio el rompecabezas completo. Mi calma aquella mañana, mi falsa docilidad, mi salida misteriosa por la puerta de atrás. Comprendió en un solo segundo que nada había sido casualidad, ni rendición, ni despiste de anciano. Había sido estrategia. Me observó como quien descubre que el contrincante al que daba por muerto aún tiene la reina viva en el tablero. Por primera vez en su vida, dejó de ver a su padre, el viejo del patio, y vio algo que nunca imaginó, a un adversario que había calculado cada movimiento mejor que él. Colgó el teléfono de golpe. Patricia se acercó alarmada, intentando tocarle el brazo. «¿Qué pasa, Javier?», susurró, pálida. Él la apartó bruscamente y avanzó hacia mí con pasos pesados, furiosos. Los hombres de la mudanza, que estaban bajando mi sillón favorito de Elena, se detuvieron como si alguien hubiera silenciado el mundo. El aire vibraba. «¿Qué has hecho?», rugió. Dejé las tijeras sobre la barandilla del patio y lo miré con la serenidad que más le dañaba. «¿Yo? Nada, hijo. Solo he ido a conocer a los nuevos vecinos. Una familia muy maja, por cierto. Una lástima que su compra no vaya a concretarse. No sería justo que gente tan buena cayese en un... ¿Cómo se llama? Ah, sí, fraude». La palabra cayó como una losa. Patricia se llevó una mano a la boca. «¿Fraude? ¿Qué está diciendo, Julián?», balbuceó. Yo avancé un paso, sin elevar la voz. «Pues eso, hija, que mi amigo Rogelio, abogado de los de verdad, no de los de Internet, ha revisado los papeles de la venta y dice que hay un detallito. La firma que autoriza todo, mi firma, resulta ser más falsa que un billete de 2 euros. Silencio total. Y como mi mano derecha todavía me funciona divinamente, continué levantándola. Pues no he firmado nada, ni pienso hacerlo. Así que lo que habéis montado aquí no es una mudanza, es un teatro. Y por desgracia para vosotros, puede que también sea un delito. No señalé directamente a nadie, no los acusé de falsificadores. Pero la verdad flotaba en el aire como una tormenta eléctrica. El sol caía a plomo, pero los únicos que sudaban eran ellos. La mudanza no se iba a llevar mis cosas. Se estaba llevando sus planes, su codicia, su certeza de victoria. La partida de ajedrez había llegado al punto que yo quería. Su rey, por fin, estaba acorralado. El patio quedó en un silencio denso. Solo el zumbido de una mosca rompía la tensión. Javier me miraba con una mezcla indecible. Furia, miedo y un destello de algo que apenas reconocí. Respeto, por primera vez. Incluso los hombres de la mudanza, 2 armarios humanos acostumbrados a mover muebles más pesados que sus propias conciencias, se quedaron inmóviles, sosteniendo el sillón favorito de Elena a medio camino, como si temieran que cualquier movimiento pudiera desencadenar una explosión. La tensión era un animal vivo respirando entre todos nosotros. El primero en reaccionar fue uno de ellos. Miró a su compañero, luego a mi hijo, y carraspeó con incomodidad. «Señor, con todo el respeto», dijo, «si hay problemas con los papeles, nosotros no seguimos. No queremos líos con la ley». Dejó su lado del sillón en el suelo con un golpe seco que sonó como el mazazo de un juez, anunciando sentencia. «Vosotros haced lo que os digo, os estoy pagando», gritó Javier, su voz quebrada entre rabia y desesperación. Pero justo entonces, un coche negro, impecable y silencioso, se detuvo detrás del camión. Su presencia
Imponía más respeto que cualquier grito. De él bajó don Rogelio Domínguez, traje de lino claro, cabello totalmente blanco y un maletín antiguo que parecía guardar media vida de litigios ganados. A sus 72 años, caminaba como quien entra a un hemiciclo, no a un patio. Se acercó despacio, cruzó el portón y se plantó a mi lado sin necesidad de pedirme permiso. No me miró a mí, sino a mi hijo. «Buenas tardes, Javier», dijo con aquella voz profunda que llenaba cualquier estancia. «Veo que tienes problemillas con la mudanza». La llegada de Rogelio fue como el trueno que anuncia la tormenta que otros han provocado. Patricia fue la primera en reaccionar. «¿Y usted quién es?», chilló. «Esto es un asunto privado». Rogelio ni parpadeó. La observó por encima de las gafas, con una frialdad quirúrgica. «Soy don Rogelio Domínguez, abogado de don Julián, legítimo usufructuario y único titular válido de esta vivienda. Desde este momento», añadió, «esto deja de ser un conflicto familiar y pasa a ser un asunto estrictamente legal». Luego se volvió hacia los cargadores. «Caballeros, su intuición es excelente. Les informo de que están participando, involuntariamente, quiero creer, en un intento de desalojo ilegal sustentado en un contrato de compraventa nulo por fraude documental. Mi consejo amistoso es claro. Devuelvan ese sillón a su sitio y retírense antes de verse citados en un juzgado mañana mismo». La palabra juzgado cayó como un conjuro. Los dos hombres se miraron, asintieron y sin una sola palabra levantaron de nuevo el sillón de Elena con extrema delicadeza y lo metieron en la casa. El primer muro de su plan acababa de caer, y no sería el último. Con una rapidez sorprendente, los dos hombres de la mudanza volvieron a meter el sillón de Elena dentro de la sala, como si transportaran una reliquia. Cerraron las puertas del camión, se limpiaron las manos en los pantalones y subieron a la cabina sin siquiera pedir el pago. Aquello lo decía todo. La primera pieza del dominó se había desplomado. Javier, viendo cómo su autoridad se deshacía como sal en agua, se volvió hacia mí, el rostro desencajado, los ojos brillando entre miedo y rabia. Y entonces recurrió a su arma más vieja, la que siempre había usado conmigo desde niño, el chantaje emocional. «Papá, papá, por favor», balbuceó. «¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hijo, tu único hijo. Todo esto lo hago por ti, para que no estés solo». Su voz temblaba, pero yo ya no era el padre que bajaba la cabeza para evitar discusiones. Antes de que don Rogelio interviniera, levanté la mano. «Déjale hablar, compadre», dije. Me acerqué a mi hijo hasta quedar a escasos centímetros. Pude ver en sus ojos el reflejo de mis propias arrugas, aquellas que él creía que me habían vuelto débil. «No me haces esto tú a mí, Javier», dije muy despacio. «Te lo haces a ti mismo, porque te olvidaste de quién soy. Porque pensaste que el cariño de un padre es una alfombra donde podías limpiarte el barro, porque confundiste mis canas con ignorancia». Javier tragó saliva. Patricia, temblando de furia, dio un paso adelante. «Esto es absurdo», escupió. «Conseguiremos un médico que declare que usted no está en condiciones. Ya verá. Terminará en una residencia». Ese fue el punto en el que mi paciencia se quebró. No con estruendo, sino con precisión quirúrgica. Me volví hacia ella. «A partir de hoy, Patricia, tú no me diriges la palabra jamás», susurré. «Y recuerda, mientras estés bajo este techo, las únicas decisiones que valen son las mías». Fue entonces cuando Rogelio consideró que había llegado la hora de mostrar las cartas sobre la mesa. Abrió su maletín sobre la pequeña mesa de hierro del patio, donde por la mañana había servido limonada. «Ya que a la señora le gustan tanto los papeles», dijo con ironía, «vamos a ver papeles de verdad». Sacó el documento original del usufructo vitalicio,
firmado por mí y por mi difunta Elena, con el sello del notario de Soria. Lo extendió frente a Javier. Este es el único documento válido. Léelo despacio, muchacho. Hasta que tu padre fallezca, él tiene el uso y disfrute íntegro de esta vivienda. Tú no puedes vender, alquilar, ni tomar ninguna decisión. Ninguna. Cero. Luego, sacó una copia del contrato que Javier había firmado con los Solís. Y añadió Rogelio, golpeando suavemente la hoja, es el documento fraudulento que tú firmaste. El silencio que cayó entonces fue tan profundo que ni los pájaros del patio se atrevieron a cantar. Un documento basado en una mentira. Así lo describió don Rogelio mientras sostenía la copia del contrato, firmado por mi hijo. El señor Diego Solís me ha llamado hace media hora, continuó. Está indignado, se siente engañado, y está más que dispuesto a presentar una denuncia penal por estafa y falsificación documental. ¿Sabes cuántos años de cárcel podría suponer eso, Javier? El rostro de mi hijo era el retrato perfecto del pánico. No estaba enfadado, no estaba arrepentido, estaba aterrado, pero aún faltaba el acto final, mi verdad. Yo no quería que las cosas llegaran a este punto, hijo, le dije, y esta vez mi voz sí se quebró de verdad, como una cuerda vieja. Recé para que no lo hicieras, pero lo hiciste. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué la libreta de ahorros que Elena me había dejado escondida, esa que encontré dentro del sobre con su letra. La abrí despacio, como quien abre una puerta que lleva años cerrada, y la giré hacia él. La cifra escrita al final de la libreta era un golpe directo al corazón de su codicia. El rostro de Javier pasó del terror al shock absoluto. Patricia se inclinó para mirar y soltó un gemido ahogado, llevándose ambas manos a la boca. Tu madre siempre supo que tenías la mano rota para el dinero y el corazón flojo para el esfuerzo, intervino Rogelio, pero yo levanté la mano para continuar yo mismo. Tu padre me dejó esto, dije, con una firmeza que no recordaba tener. Lo llamaba fondo de emergencia. Dinero suficiente no solo para pagar al mejor abogado de España, sino para comprar y deshacer 100 veces las mentiras que habéis intentado levantar. Mis palabras cayeron como una lluvia helada sobre ellos. Pensaste que yo era un pobre hombre solo, sobreviviendo con una pensión, proseguí. Pensaste que no tenía nada, y resulta que lo tenía todo. Tengo esta casa, que sigue siendo mía. Tengo la ley de mi lado, y tengo mi independencia, la misma que tu madre se aseguró de proteger hasta después de marcharse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podría haberse oído caer una aguja sobre las baldosas del patio. El universo entero de Javier y Patricia se vino abajo. Su gran plan, tan perfecto en sus cabezas, acababa de hacerse añicos ante una realidad que jamás imaginaron. La viejecita, a la que pretendían arrinconar en un cuarto de invitados, resultaba ser algo que nunca vieron venir. Un rey defendiendo su reino. No, no puede ser, susurró Javier, mirando la libreta, luego a mí, luego a la casa. ¿De dónde? ¿Cómo? Trabajando, hijo, respondí con calma. Trabajando, ahorrando euro a euro, pensando en el futuro. Lo mismo que siempre intentamos enseñarte, pero que nunca quisiste aprender. Y en ese instante, la dinámica de poder no se invirtió. Se hizo añicos y se reconstruyó, conmigo en lo más alto. Ya no quedaba rastro del viejo esquema, el hijo todopoderoso y el padre sumiso. No, delante de ellos estaba yo, Julián, el dueño de mi casa y de mi destino. Frente a mí, solo dos adultos perdidos, asustados, con el castillo de naipes derrumbado por algo tan simple como la verdad. Con una serenidad que me nació desde lo más profundo del pecho, marqué las nuevas reglas. El camión de la mudanza se marcha ahora mismo, dije, sin levantar la voz.
pero con un tono que no admitía réplica. Los cargadores, al oír eso, ya estaban subidos a la cabina casi antes de que yo terminara la frase. Y vosotros dos, añadí mirando a Javier y Patricia, vais a llamar a los Solís, os vais a disculpar por la estafa y vais a devolverles hasta el último céntimo antes de que acabe el día. Mi amigo don Rogelio se va a encargar de verificarlo. Si no lo hacéis, la denuncia se presenta mañana a primera hora. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo un silencio duro como una piedra. Fui entonces a la entrada, donde había dejado la carpeta de cuero de Elena. Saqué el último sobre, el que llevaba el nombre de mi hijo, el que su madre escribió cuando aún tenía fuerzas para ver el futuro con una claridad que a mí me sigue sorprendiendo. Me acerqué a Javier y se lo puse en la mano. Tenía la piel fría y húmeda, como si estuviera sujetando el miedo. Tu madre escribió esto para ti, dije sin titubeos. Me pidió que te lo entregara el día que te olvidaras de quién eres y de dónde vienes. Ese día ha llegado. No esperé a ver si lo habría. Ya no era mi batalla. Su caída o su redención le pertenecían solo a él. Les di la espalda. Ese gesto, tan sencillo, significó más que cualquier discurso. Era el final de una era de paciencia y el comienzo de mi propia paz. Fui hacia mis macetas, cogí la regadera y empecé a dar de beber a mis geranios, que se habían resentido del sol implacable. Me concentré en ellos, en lo que crece, en lo que perdura, en lo que no traiciona. Entonces lo oí, el motor del camión arrancando, un sonido áspero, casi torpe, pero para mí fue música, el sonido de la mentira marchándose, el sonido de mi vida regresando a su sitio. Han pasado 3 meses desde aquel día. El sol de la mañana atraviesa ahora las hojas de la bugambilla, dejando manchas de luz violeta sobre el suelo del patio. El aire huele a café recién hecho, a tierra húmeda y a paz. Mi nueva realidad ha echado raíces, igual que mis rosales, que vuelven a brotar fuertes y orgullosos. La casa respira diferente, se siente más ligera, más mía. Ya no es solo el refugio que guardaba los recuerdos de Elena, ahora es el cuartel general de mi propia vida, un reino donde Julián Martín, por fin, es el único y absoluto soberano. Mi rutina parece la misma. Me levanto temprano, riego mis plantas, preparo el desayuno y escucho el canto de los mirlos que se posan en el tejado. Pero por dentro todo ha cambiado. Ya no camino de puntillas por mi propia existencia. Mandé podar el viejo laurel que robaba la luz de la cocina, y ahora cada mañana el sol entra a raudales, iluminando la mesa donde tantos domingos desayuné con mi familia. Estoy planeando pintar la fachada no del gris apagado de siempre, sino de un amarillo cálido que combine con los girasoles que he plantado en macetas nuevas. Son pequeños gestos de libertad recuperada. Cada decisión, por mínima que sea, es un recordatorio de que este es mi espacio, mi tiempo, mi vida. Los vecinos me miran distinto. Doña Elvira, la panadera, me fía el pan con complicidad, como si supiera que he ganado una guerra silenciosa. Y las señoras del barrio, cuando paso por la plaza, me saludan levantando el mentón con un respeto que antes no existía. La historia, como el agua, encontró su manera de filtrarse. Nadie lo dice en voz alta, pero todos saben ya que el abuelo de los geranios no es tan frágil como parecía. Don Rogelio vino la semana pasada a cerrar el asunto. Me contó, con una satisfacción que apenas disimulaba, que Javier y Patricia habían tenido que devolver hasta el último céntimo a la familia Solís. Para ello, Patricia vendió su coche, ese que presumía más que a su esposo, y ambos pidieron un préstamo que aún les pesa. La denuncia nunca llegó a presentarse, tal y como yo quería. No busco destrucción, solo justicia. Pero la vida, que nunca olvida, se encargó de pasarles la factura.
Se han mudado a un piso pequeño en las afueras de Soria. Y entonces, hace 3 días, Javier vino a verme, solo. Se quedó de pie en el portón, los hombros caídos, la mirada clavada en el suelo. Parecía más delgado, más cansado, más humano. Lo dejé pasar, aunque no le ofrecí la sala. Nos sentamos en el porche, en 2 sillas de Enea, como 2 extraños que intentan recordar cómo se hablaba antes. No pidió perdón, no pudo, pero sacó de su cartera la carta de su madre, arrugada y con manchas, como si la hubiera leído 1000 veces. «Tenías razón, papá», murmuró casi sin voz. Me olvidé de todo. Me habló de su matrimonio, convertido en un campo de batalla, de las deudas, de la humillación, de la culpa. Yo escuché en silencio, no con rencor, sino con una tristeza profunda y serena, la que queda cuando ya no se espera nada, pero aún se desea que la otra persona encuentre su camino. Cuando mi hijo terminó de hablar, solo se escuchaban las chicharras en los árboles del patio, como un eco antiguo que marcaba el silencio entre nosotros. Me pasé una mano por la cara y respiré hondo antes de responderle. El primer paso para encontrar el camino de vuelta, hijo, le dije finalmente, es admitir que te perdiste. Tu madre no te habría querido ver así, pero sí te habría exigido levantarte por tu propia fuerza, no apoyarte en la de los demás. No le ofrecí dinero, no le ofrecí consuelo falso, solo le ofrecí un vaso de agua fresca y la verdad, desnuda y simple. El amor de un padre no consiste en tapar los agujeros que sus hijos cavan, sino en enseñarles a usar la pala sin esperar que otro limpie el desastre. Javier se marchó de la misma manera que llegó, en silencio. Quizá para él fuese el comienzo de una lección que llevaba demasiados años postergando. Para mí, fue el cierre definitivo de una herida que había sangrado demasiado tiempo. El impacto de todo aquello se extendió mucho más allá de mi propia familia. Laura y Diego Solís, aquella pareja a la que casi estafaron con la falsa venta, se han convertido en mis amigos más cercanos. Encontraron una casa a unas calles de la mía y ahora vienen cada domingo. Laura asegura que mis Magdalenas son las mejores del barrio y su Javier me ayuda con pequeñas reparaciones que antes me agobiaban. Su hijo, el pequeño Mateo, corre por mi jardín detrás de las mariposas y me llama Abuelo Juli. Su risa, clara como el agua, ha llenado rincones de mi patio que llevaban años dormidos. Mi casa, que por un instante estuvo a punto de convertirse en símbolo de traición, es hoy un lugar de encuentro y risas nuevas. Inspirado por esto, he empezado algo propio. Los jueves por la tarde, mi patio se convierte en el Club de los Geranios. Vienen doña Elvira, Consuelo y otras mujeres del barrio, muchas de ellas viudas o solas como yo. Traen café, pastas, pan tierno y compartimos historias. Hablamos de nuestros hijos, de nuestras penas, pero también, y sobre todo, de nuestros sueños. Descubrimos que la soledad se hace más pequeña cuando se comparte. No somos solo vecinos, somos una familia elegida. El otro día, Consuelo me dijo algo que se me quedó grabado. Julián, tu casa es como un faro. Ilumina a quienes nos sentimos invisibles. Anoche me senté en el viejo sillón de cuero de Elena. La casa estaba en calma. Miré su retrato sobre la chimenea, esa sonrisa serena que tanto echo de menos, y le hablé, como hago siempre. Le conté del miedo, de la traición, pero también de la fuerza que descubrí, y entendí por fin que la batalla por mi casa no era solo por unas paredes, era por mí mismo, por recordarme quién soy, y por ocupar el espacio que siempre fue mío, y que yo, sin querer, había ido encogiendo. La traición de mi hijo fue un golpe terrible, uno que me atravesó más hondo de lo que jamás imaginé. Pero también fue, aunque me cueste admitirlo,
la sacudida que necesitaba para despertar de ese letargo en el que vivía desde que falleció Elena. Me obligó a mirar hacia adentro, a buscar las armas que pensaba perdidas y que, en realidad, siempre habían estado ahí. Mi inteligencia, mi historia, mi valor. A estas alturas de la vida, uno aprende que el respeto no es un regalo, ni siquiera cuando viene de tus propios hijos. Es un territorio que se defiende día a día, con actos pequeños y grandes, los visibles y los silenciosos. Y la vejez no es una sala de espera hacia la muerte, como algunos creen. Es un archivo vivo, donde se guardan los mapas de todas las batallas luchadas y las lecciones aprendidas a base de lágrimas, risas y dignidad. Agradecí a Elena no por los ahorros que me dejó, sino por algo infinitamente más valioso, por haberme amado de una forma que me recordaba quién era, incluso en los momentos en los que yo mismo lo olvidaba. Mi futuro ya no es una repetición cansada de mis ayeres, es un lienzo en blanco. Con una parte de esos ahorros, he decidido hacer algo que siempre quisimos hacer juntos, conocer el mar. Mi vecino Rogelio me ayudó a contratar una agencia de viajes. El mes que viene, viajaré a la costa de Cantabria. Veré el atardecer sobre el Cantábrico, mojaré los pies en la arena y le contaré al mar las historias de Elena. Será un viaje por ella, pero también por mí. Esta tarde, mientras regaba mis geranios, el pequeño Mateo, hijo de Laura y Diego Solís, vino con una maceta vacía entre las manos. Me preguntó si podía enseñarle a sembrar una flor. Tomé un brote joven, pequeño, pero lleno de vida, y juntos lo plantamos. Le expliqué cómo cuidarlo, cómo hablarle, cómo darle sol y agua. Ver sus manitas sucias de tierra y su rostro concentrado me llenó de una alegría que hacía años no sentía. Mi casa ya no es solo un refugio de recuerdos. Es el punto de partida de los días que aún me quedan por vivir. Y yo, Julián Martín, por fin estoy listo para sembrar un nuevo jardín que florecerá mucho más allá de estas 4 paredes. Permitidme un consejo, de esos que solo se aprenden con los golpes y los años. Nunca dejéis que otros decidan el tamaño de vuestra vida. No importa si sois mayores, si vivís solos, o si la familia no siempre responde como debería. Vuestra dignidad no tiene fecha de caducidad. Cuidaros, rodearos de gente que os haga bien, y no cedáis vuestro sitio por cansancio o culpa. Y cuando llegue un día difícil, recordad esto. Siempre es posible empezar de nuevo, incluso a los 70. Yo lo hice. Y si yo pude, vosotros también podéis. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia.